Siempre para mí compartir con los hermanos de Tela es un placer, un gusto, un gozo, una alegría, y virtualmente, pero más me gusta presencial. Pero bueno, como ahora por el tema de la pandemia, tenemos que hacerlo de esta manera. El viernes yo había iniciado un tema que es el precio de la gracia, el renunciamiento. Y estudiamos la vida o el relato del hombre rico que está en Lucas 18, también está en los otros evangelios, en Mateo y en Marcos. Y allí pudimos ver, solo para recordar un poquito, este hombre era rico, dice que vino corriendo, se postró delante de Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A lo que Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno y es Dios. Y después le preguntó: ¿sabes los mandamientos? Y el hombre dijo: sí, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud: no robar, no matar, no adulterar, no mentir. En fin, todos los mandamientos que están en la ley, dice, yo los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y entonces Jesús le dijo: ven, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven, sígueme, y tendrás tesoros en los cielos. Y entonces el joven, cuando escuchó lo que le faltaba, dice el evangelista que se puso triste, se dio media vuelta y se fue. Y Jesús dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. Entonces los discípulos dijeron: bueno, entonces ¿quién va a entrar si no entran ellos? Y Jesús dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y acá habíamos rescatado algunas enseñanzas, y esas enseñanzas era que en aquella época ser rico y ser saludable era una señal de que la persona estaba en armonía con Dios, que estaba bien con Dios. Por eso es que los discípulos se sorprenden cuando Jesús dice qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios, porque ellos tenían el concepto de que una persona rica iba a entrar al reino de Dios, pero no porque tenía plata en sí mismo y que podía sobornar la entrada al reino de Dios, sino porque la riqueza, la salud, la prosperidad era sinónimo de que estaba en una correcta relación con Dios, ya estaba en paz con Dios. Si los ricos, los que estaban bien, estaban mal con Dios, entonces ¿qué le quedaba para el resto de la sociedad? Que la mayoría eran pobres. Por eso los discípulos se sorprenden. También les recordé el viernes de que cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 9, los discípulos ven al ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo que ilustra que en aquella época estar ciego, estar enfermo, tener una enfermedad o ser pobre era sinónimo de que Dios lo había castigado. Por eso es que ellos se asombran cuando Jesús dice cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de Dios, porque era como una contradicción dentro de las creencias religiosas de los judíos de aquella época. Pero Jesús termina con una frase esperanzadora diciendo: lo que es imposible para Dios es posible, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque no hay nada imposible para Dios, dando a entender que los ricos sí podían entrar al reino de los cielos, los pobres también podían entrar al reino de los cielos, los pecadores, todo ser humano tenía la posibilidad, por el poder de Dios, de entrar al reino de Dios. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice: porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, hay un mecanismo, hay un camino para ser salvo. No importa la condición social, política, religiosa y de todos los pecados que haya cometido un hombre, Dios tiene poder para salvarlo, para darle vida eterna. Siempre y cuando, por supuesto, que el hombre o la mujer estén dispuestos. Pero el tema
de fondo es el precio de la gracia, el renunciamiento. Y en el capítulo 18 vimos que aunque el Señor le ofreció la vida eterna por gracia, le pidió algo a cambio. Le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme y tendrás tesoro en el cielo. El punto es que la salvación es gratuita, es por fe, es por gracia, como dice la palabra de Dios una y otra vez. Pero sí hay que pagar un costo, hermanos. No es así que bueno, viene la salvación o la llegada del cielo y ya está. No, hay un costo. ¿Y cuál es ese costo? Amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús, cuando le dijo al joven, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, estaba tratando de que él entendiera que realmente él no estaba cumpliendo los mandamientos, porque estaba amando más las riquezas que a Dios y que a su prójimo. Entonces, esto fue como desvelar el corazón del hombre rico delante de él mismo, para que él se dé cuenta de que no estaba cumpliendo el primer y gran mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Y por eso es que él se dio media vuelta, se fue triste, porque sin Dios, por más que tengamos riqueza, no podemos ser felices, no estamos completos, no estamos llenos. El ser humano necesita la plenitud del Espíritu Santo en su vida para estar lleno. Y no es que no va a tener problemas, no va a haber días tristes, no va a haber días difíciles, sí lo va a haber, pero ese gozo que tiene uno de ser hijo de Dios supera cualquier tristeza, cualquier dolor. Y eso no es solamente un concepto abstracto, no es un concepto teológico, que nosotros nos autosugestionamos con esa verdad, no. Uno lo puede ver tanto en la Biblia como en la historia de toda la iglesia hasta el día de hoy. Podemos ver cuando el apóstol Pablo sufría y estaba gozoso, cuando Pedro, cuando Juan sufrían a causa del evangelio y salían de la cárcel gozosos de haber padecido por causa del Señor. O sea, para ellos no era, claro que les dolía los latigazos, les dolía el sufrimiento, pero había un gozo interno que superaba eso. Cuando uno lee el martirio de Esteban, dice que Esteban, ¿cuál fue su oración? Señor, perdónale, o sea, estar recibiendo una lluvia de piedra y salir de su corazón una oración a favor de sus agresores, eso no lo hace cualquiera, eso lo hace una persona que tiene paz con Dios, que tiene gozo de estar padeciendo a causa del Señor. En esta segunda parte de este mensaje vamos a analizar la vida de otro hombre rico, pero es lo opuesto al de Lucas del capítulo 18. Y yo creo que Lucas intencionalmente puso estas dos historias, una a la par de la otra, que se contrastan. En lo único que se parecen estos dos personajes, tanto el hombre rico como Zaqueo, es que los dos eran ricos. Pero después, cuando leemos la vida de Zaqueo, vemos que era totalmente diferente al hombre rico. Y como uno se fue triste y el otro terminó gozoso su camino, su vida, al dejar entrar al Señor en su vida, en su corazón. Vamos a leer entonces Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Quiero, antes de llegar al corazón del mensaje, explicar dos palabras. Una es Jericó. Jericó es una ciudad situada actualmente en Cisjordania, cerca del río Jordán en Palestina. Los hallazgos arqueológicos de esta ciudad cananea demuestran que se edificó hace más de 10.000 años. O sea que cuando Jesús pasó por ahí, esa ciudad, ese pueblo ya tenía más de 8.000 años. Sus habitantes originarios fueron cananeos. Jericó estaba mencionada en los textos bíblicos y situada a la orilla del río Jordán y está ubicada en la parte inferior de la cuenca que conduce a la montañosa meseta de Judá, a unos 8 kilómetros de la costa septentrional de la cuenca seca del Mar Muerto. Jericó está por debajo del nivel del mar a 240 metros del mar Mediterráneo y Jericó se encuentra aproximadamente a 27 kilómetros de Jerusalén. O sea, Jericó estaba casi en un hoyo, podríamos decir, y Jerusalén estaba en la montaña y la distancia entre las dos ciudades era de 27 kilómetros. Es importante porque Jericó fue escenario de muchas historias que se narran en la Biblia. En este caso, Jesús era la última vez que iba a pasar por esta ciudad porque él iba camino a Jerusalén y en Jerusalén iba a dar su vida por nosotros. O sea, él iba a morir en el Calvario, nunca más iba a pasar de nuevo por Jerusalén. La segunda palabra que quiero explicar es publicano, porque dice el texto que Zaqueo, que nuestro personal principal en esta historia, era un publicano. Bien, ¿qué significa publicano? ¿Qué era un publicano en aquella época? La palabra deriva de la voz público. Entre los romanos era el cobrador de los derechos públicos. El Estado le confió mediante contrato todo el sistema de ingresos, suministros, pagos y contribuciones. Los particulares, o sea, la ciudadanía, acudía a los publicanos o a sus asociaciones para sus construcciones, recolección de cosecha, liquidación de herencia, quiebras, etcétera, etcétera. Y con el tiempo, todos los arrendamientos del Estado, sean minas, recaudaciones, transportes, etcétera, quedaron en manos exclusivamente de sociedades de publicanos. Estas sociedades formaban distintas alianzas para cada ramo de la actividad y tendieron a ejercer el monopolio del producto y a fijar su precio. Entonces, como podemos ver, los publicanos era una actividad que se dedicaba, ejercida por particulares, se dedicaban a recaudar impuestos para el Imperio Romano. O sea, había publicanos en toda la extensión del Imperio Romano. Y como Palestina estaba bajo el dominio de los romanos, era como una provincia, ustedes van a ver que Galilea, Judea eran provincias del Imperio Romano, entonces en cada ciudad ellos tenían publicanos que eran los encargados de cobrar los impuestos. ¿Qué siente usted cuando usted está pagando a la ENE o a la compañía de energía eléctrica? Dice, va pagando 500 o 1.000 lempiras cada mes y de pronto le llega a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 lempiras. ¿Qué es lo que siente uno? Y eso ha pasado mucho aquí en Honduras. Y uno se siente enojado, se siente indignado y va a reclamar a la empresa y le dice, bueno, pague, y después le escuchamos el reclamo y uno sale más indignado. Y eso le ha pasado a muchos hondureños, lamentablemente. No, y eso que no es un impuesto, que pagar la energía eléctrica, el agua, las cloacas no son impuestos, sino que son servicios que nosotros pagamos. Nosotros pagamos el impuesto cuando compramos un producto, la mayoría de los productos están
con impuestos del 15%. Y hay otros impuestos, depende de la actividad, si uno se dedica al comercio, a la industria, a cualquier otra rama, tiene otros impuestos que pagar aparte del 15% que pagamos todos los ciudadanos. Entonces, los publicanos eran contratados por el Imperio Romano para cobrar el impuesto a lo largo y a lo ancho del imperio. Y esto era un negocio muy, pero muy rentable. Había una estructura, tenían oficina, y dice aquí el texto que Zaqueo era jefe de publicanos. Lo más seguro era que Zaqueo había ganado la licitación de Jericó y él era el encargado, el jefe, de cobrar todos los impuestos en esta ciudad. Y bajo su responsabilidad tenía cobradores de impuestos, que eran los que cobraban los impuestos a los agricultores, a los comerciantes, a los que venían de otro lugar y traían cosas para vender o llevaban cosas para vender, a los que vendían propiedades. Entonces, Zaqueo estaba en una muy buena posición, pero eso en cuanto al trabajo, en cuanto a lo económico. El problema es que ellos tenían muy mala fama en la sociedad. Los judíos no los querían, para nada, porque lo consideraban traidor a la patria al estar cobrando impuestos para el opresor, en este caso, el Imperio Romano. Pero también, no solamente por eso, sino que este trabajo se prestaba para ser deshonestos, porque no había una tarifa de los impuestos. Nosotros, por ejemplo, hoy en Honduras, bueno, decimos pagamos el 15%, y hay una tarifa para todos. Si vale 100, son 15 pesos de impuestos, si vale 200, son 30, y está clarito el impuesto. Ellos no, ellos más o menos calculaban cuánto podían recaudar y ofrecían al Imperio Romano, bueno, dice, de la ciudad de Jericó anualmente yo voy a pagar tanto. Entonces él compraba el derecho de cobrar los impuestos. Entonces él o las asociaciones ganaban la licitación, por decir en términos modernos, y ellos tenían que rendir al Imperio Romano una cantidad que ellos se habían comprometido a pagar. Después, todo lo que ellos cobraban de más ya era ganancia de ellos. Entonces, no había una forma de medir el impuesto, y muchas veces eran injustos, cobraban de más, y la gente solo se podía quejar y no podía hacer nada más, porque ahora ellos eran los dueños de hacer ese trabajo, y el Estado romano no tenía nada que ver con la población. Y la fama les precedía a ellos. Podemos ver en Lucas, capítulo 3, versículos 12 y 13, cuando Juan el Bautista se dirige a ellos. Y Juan el Bautista tenía el concepto de que eran personas deshonestas. Dice Lucas 3, 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. O sea, ellos eran publicanos, escucharon la predicación de Juan el Bautista y vinieron para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ellos se dan cuenta que el trabajo que hacían era mal visto en la sociedad. Y por eso le preguntan, maestro, ¿qué haremos? ¿Seguimos con nuestro trabajo o no seguimos con nuestro trabajo? A lo que Juan el Bautista le va a decir, no exijáis más de lo que os está ordenado. Juan le dice, miren, no es problema que ustedes cobren impuestos, pero cobren lo justo, no abusen, no cobren de más, cobren lo que está ordenado, no abusen de ese poder que tienen, no exijan más al comerciante, al empresario, al agricultor, de lo que le corresponde pagar. Ahora, evidentemente Juan el Bautista y toda la sociedad sabía que la costumbre de ellos era cobrar de más. Por eso es que Juan le dice, miren, no cobren de más, cobren lo justo. El Señor Jesús también habla de ellos como personas egoístas. En Mateo 5:46,
nosotros leemos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El Señor dice este mensaje en el contexto del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el capítulo 5, 6 y 7. Y el Señor está enseñando a que nosotros amemos a nuestros enemigos. Y remata la enseñanza diciendo, porque si ustedes aman a los que le aman, no están haciendo nada. No están haciendo nada. O sea, están haciendo lo mismo que hace un publicano, que hace cualquier hombre. Porque cualquiera puede amar a los que nos aman. Eso no es ninguna virtud. Pero el Señor dice, ustedes tienen que amar a los enemigos. Entonces vemos que Jesús aquí compara a los publicanos como lo peor de la sociedad. Dice, no están siendo mejor que los publicanos, y los publicanos estaban en el nivel más bajo, en lo ético, en lo moral, de la sociedad. En Mateo 21, 31, Jesús compara a los publicanos con las rameras. Mateo 21, 31. Jesús también está terminando una parábola y le dice, pregunta a Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, el primero. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí Jesús pone a los publicanos y las rameras al mismo nivel. Que entonces, como podemos ver, si Zaqueo era publicano y jefe de publicano, estaba muy, muy mal visto en la sociedad. Para los judíos estrictos, los publicanos eran personas impuras, porque eran inmorales al cobrar de manera arbitraria los impuestos. Trabajaban, en segundo lugar, trabajaban para los intereses del Imperio Romano, o sea, los veían traidores al reino de Dios, porque ellos consideraban que el pueblo judío era el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Entonces a un publicano, al estar trabajando para el Imperio Romano, estaba traicionando al reino de Dios, al pueblo de Dios. En tercer lugar, los publicanos se relacionaban con todas las personas, incluidos los gentiles. De ello implicaba eso, o sea, llegaban comerciantes de otras latitudes a comerciar y ellos se tenían que relacionar con esos comerciantes y cobrarles el impuesto. Y para colmo, los publicanos trabajaban el día sábado. Ustedes recordarán los problemas que tuvo Jesús con las autoridades judías porque él sanaba el día sábado. Se imaginan que si a Jesús le hacían problemas porque sanaba a una persona enferma el día sábado, no digamos a los publicanos que se dedicaban a cobrar impuestos el día sábado, y no solo eso, sino que abusaban de su poder. Entonces, un judío que practicaba la ley no se juntaba con los publicanos, no entraba en la casa de ellos y no les permitían entrar a la sinagoga. En conclusión, hermano, creo que queda claro que los publicanos eran como la escoria de la sociedad y Zaqueo era jefe de publicanos. Pero sí, gracias a ese trabajo y gracias a su fechoría, a su falta de ética, de principio, él se enriqueció y era un hombre muy, muy rico en Jericó, quizás el más rico. Así que con esta introducción de las dos palabras, Jericó y publicano, ahora vamos a entrar ya a analizar a nuestro personaje, a analizar a Zaqueo. Y como les decía en la introducción, Zaqueo y el hombre rico del capítulo 18, del capítulo anterior, en lo único que se parecen es que los dos eran ricos y que los dos amaban las riquezas. Pero después sus vidas eran totalmente, diametralmente opuestas. ¿Qué podemos ver en Zaqueo? Bueno, en primer lugar, que era un hombre avaro, amaba la riqueza, amaba la riqueza. Comparándolo con el hombre que vimos el viernes, quizá aquel otro recibió la riqueza como una herencia, o en base a herencia más trabajo, más buenos negocios.
porque era un hombre que respetaba la ley, respetaba las ordenanzas. En el caso de Zaqueo, amaba la riqueza y no le importó ser deshonesto para adquirir riqueza. No le importó trabajar para el imperialismo con tal de ganar riqueza. No le importó trabajar el día de reposo. No le importó que le cambiaran la cara. No le importó perder amigos. No le importó no tener acceso a la sinagoga. No le importó que toda la gente de Jericó lo odiara. Sus vecinos, o sea, era un hombre que no tenía amigos. Quizás su único círculo de amistad eran otros publicanos y gente de mala vida. Entonces era tanta la avaricia que tenía Zaqueo que no le importaba perder todo lo demás. En segundo lugar, vemos que era un hombre impío, muy diferente al que vimos el viernes. El otro era un hombre que era rico, pero sí trataba de cumplir y de respetar la ley. A Zaqueo no le importaba la ley, no le importaba la religión, no le importaba cumplir con los mandamientos y ordenanzas de la ley judía. Él había renunciado ya a toda una conducta digna de una persona pía, y por eso ya podemos ir viendo dos elementos en la vida de Zaqueo, que era un hombre avaro, amaba el dinero y no le importaba los medios para conseguirlo. En segundo lugar, era un hombre impío, y él lo sabía y no tenía pena, no tenía ningún problema con eso, porque eso le permitía acceder al dinero. En tercer lugar, conocía de Jesús. Pero no es que eso era una virtud. Conocer a Jesús al final del tercer año del ministerio de Jesús no era ninguna virtud. Jesús al tercer año de su ministerio ya era un hombre muy popular, muy famoso. Si Jesús viviera hoy, tendría millones de seguidores en las redes sociales. Entonces Jesús era muy conocido del norte al sur, del este al oeste de Palestina, y aún fuera de Palestina Jesús era conocido. Y era conocido por sus enseñanzas, porque la gente misma daba testimonio de él. Dice que las enseñanzas de Jesús eran con autoridad y no como la del resto de los escribas, maestros de la ley. La misma gente pesaba las enseñanzas de Jesús y de los otros rabinos, de los otros maestros, y decían, Jesús enseña con autoridad. Y la gente le seguía a Jesús por sus enseñanzas. En segundo lugar, conocían los milagros de Jesús y eran famosos. Aunque Jesús muchas veces le decía a la gente, ve y no diga nada, la gente iba y divulgaba lo que Jesús había hecho, cómo había sanado a un ciego, cómo había sanado a un paralítico, cómo había sanado a un cojo, cómo había sanado a un leproso, cómo había resucitado a un muerto. En fin, los milagros de Jesús se difundían por todas partes. Entonces Jesús era famoso, era muy famoso. En tercer lugar, la gente sabía que Jesús se relacionaba con los necesitados y con la gente pobre. Porque, hermano, hay gente famosa, pero nosotros no tenemos acceso a ellos. Son personas que están a otro nivel, son famosos porque son actores, son artistas, son deportistas, son gobernantes, pero no se mezclan con el pueblo. La diferencia de Jesús era famoso, pero sí se mezclaba con la gente. Y él disfrutaba estar con la gente pobre, con la gente pecadora. Y eso le acarrió muchos problemas a Jesús, especialmente del sector religioso. Lo veían a Jesús de manera mal. Lo veían como un farsante. Lo acusaban como un impostor, como un falso maestro, un falso profeta. Entonces, la gente sabía eso, que los líderes religiosos despreciaban a Jesús, que tenían envidia de Jesús. Yo pienso que si Zaqueo sabía de Jesús y sabía que Jesús se juntaba con la gente común, con la gente de a pie, y que aún con los pecadores, quizás eso fue como un disparador en la vida de Zaqueo
de querer conocerlo, aunque sea verlo de lejos. Zaqueo en ningún momento pretendía tener un diálogo con Jesús porque él sabía que Jesús era un hombre recto, un hombre respetado por la mayor parte de la sociedad, y Zaqueo también sabía que él era un pecador, que era un impío, que era un avaro, pero le llamó la atención. No apuntaba una entrevista diferente al joven rico que sí vino corriendo, se arrodilló y lo encaró a Jesús. Zaqueo, por su condición, él quería verlo, pero sabía que no se podía acercar tampoco a conversar con él, ni se animaba quizás a invitarlo a su casa por su condición de pecador y que era despreciado por toda la sociedad, pero sí sabía de Jesús. Entonces él quiso verlo, quiso conocerlo, aunque sea de lejos. En cuarto lugar, de esta historia se desprende que Zaqueo tenía un vacío espiritual. No lo dice el texto directamente, pero sí podemos ver en el accionar de Zaqueo que a pesar de su riqueza, no estaba satisfecho con su vida. Entonces, quizás por eso, él quiso acercarse a Jesús. La pregunta es si él no estaba satisfecho con su vida y quizás estaba un poco cuestionando todo lo que él hacía, todo lo que tenía. Quizás estaba como Salomón diciendo, y bueno, toda la riqueza, toda la fiesta, todo el placer, al final es vanidad de vanidad. Quizás él estaba en esta situación. Pero era tan rechazado por las autoridades judías que no se podía acercar a una sinagoga, que un buen religioso judío no iba a platicar con él. Entonces, o quizás él también veía a los fariseos y a los sacerdotes como gente hipócrita, como Jesús también lo describió como sepulcro blanqueado. Quizás toda la sociedad los veía a estos religiosos como sepulcros blanqueados. Por eso cuando llega Jesús con un mensaje fresco, un mensaje renovador, pero también con una vida que respaldaba lo que predicaba, es que la gente empieza a seguir a Jesús, porque ven a alguien que realmente predicaba no solamente con las palabras, sino con el ejemplo. Y por eso es que él opta por tratar de por lo menos ver a Jesús y sacarse la duda si realmente este hombre es de carne y hueso que existe. En quinto lugar, podemos ver que Zaqueo era valiente y desvergonzado. Y le explico lo que entiendo por esto. Él quiso ver a Jesús, pero dice el texto que por su estatura no podía, porque era chaparrito, era petizo, era bajo. Pero eso no fue un impedimento, fíjense. Entonces ahí donde uno empieza a pensar, bueno, realmente sí quería verlo a Jesús. Porque otro se hubiera dado media vuelta y se hubiera ido a su casa al tener la primera barrera de su estatura y de la multitud que no le permitía ver a Jesús. Pero no, él vio un árbol adelante del camino, a la orilla del camino por donde Jesús pasaría con su comitiva, así que tomó la valiente decisión de correr y subirse al árbol. Y yo escribo valiente y desvergonzado porque era un hombre rico. Y como un niño corre hacia el árbol y se trepa como un niño, y ya era un hombre adulto. ¿Y por qué desvergonzado? Porque ellos usaban vestidos como las mujeres, hasta los tobillos. Y para poder correr, ellos tenían que levantarse el vestido por encima de las rodillas. Y eso hizo Zaqueo. Se levantó el vestido por encima de las rodillas para poder correr. Eso estaba mal visto en la sociedad.
Eso estaba muy, muy mal visto. Y por eso le digo que fue un hombre valiente y desvergonzado. ¿Cuánta gente no viene al Señor por vergüenza? Por vergüenza, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir mi familia? Y Zaqueo, como dicen acá en Honduras, le valió que decía la gente. Se levantó el vestido, corrió hasta el árbol, trepó al árbol para ver a Jesús. Entonces, en resumen, hasta el momento hemos visto 5 cosas. Quizás haya más, pero esto es lo que yo vi en mi estudio. Un hombre avaro que amaba la riqueza, un hombre impío, decididamente impío. No lo hacía por ignorancia, no, lo hacía sabiendo. En tercer lugar, conocía a Jesús, aunque sea de oídas. En cuarto lugar, era un hombre que espiritualmente estaba vacío. En quinto lugar, un hombre valiente y desvergonzado o sin vergüenza. Y en sexto lugar, un hombre arrepentido y convertido, que es lo más importante. Dice el texto que cuando Jesús llegó al árbol, levantó la vista, lo vio a Zaqueo, ¿y qué le dijo? Zaqueo, desciende, hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Jesús mismo se autoinvitó a la casa de Zaqueo. Y dice el texto bíblico que Zaqueo descendió rapidísimo del árbol y rápido fueron a la casa de él y rápidamente hospedó a Jesús y a los discípulos. Les recibió gozoso en su casa. Acá quiero dejar una reflexión. Si Zaqueo tenía ese vacío espiritual y quizás de hace mucho tiempo estaba buscando a Dios, ¿por qué no se acercó a los fariseos? ¿Por qué no se acercó a los sacerdotes? ¿Por qué no se acercó a los religiosos? El texto no lo dice, solo suponemos. Yo creo que mucha gente no se acerca a los hombres y mujeres de Dios porque aparentamos demasiada santidad. A veces somos demasiado santos, entre comillas, que la gente dice, no, yo soy muy pecador, ¿cómo voy a ir a conversar con don Orlando? ¿Cómo voy a invitar a don Orlando que venga a mi casa? Él es un pastor, un misionero, un hombre que va a la iglesia, una mujer de oración. Y a la gente de pronto le da pena acercarse a nosotros porque proyectamos una imagen de una santidad, aunque sea superficial, y la gente no nos habla. Quizás hay muchos saqueos alrededor de nosotros que son pecadores y se sienten pecadores y no se sienten dignos de acercarse a conversar con nosotros o de invitarnos a tomar un café en su casa, porque ellos no se sienten dignos. ¿Qué hizo Jesús? Rompió esa barrera. Rompió esa barrera y él se invitó a la casa. Y le dijo, Zaqueo, es necesario que hoy yo me quede en tu casa. Quizá el desafío para nosotros, hermanos, sea empezar nosotros a autoinvitarnos o invitar. Quizá ahora en tiempo de pandemia está complicado, pero esto va a pasar. Y va a llegar el momento en que podremos invitar a alguien a nuestra casa a tomar un café con una semita, con un pancito. No invitemos solamente a pastores, a líderes, a ancianos, a gente buena. Invitemos a pecadores a nuestra casa.
Vamos a las casas de los pecadores. No tengamos miedo. El pecado no es como el COVID. No nos van a contagiar. Si ellos son pecadores, no nos van a contagiar a nosotros. Si hay personas que están siendo atormentadas por el pecado y tienen pena, tienen vergüenza de acercarse a una iglesia, de acercarse a un templo, de acercarse a un pastor, a un anciano, porque lo consideran demasiado santo para acercarse, quizás tengamos que seguir el ejemplo de Jesús y nosotros ir a buscar a los pecadores, no esperar que ellos vengan a nosotros. Y es lo que hizo Jesús. Dijo, Zaqueo, hoy es necesario que posen yo en tu casa. ¿Y cuál fue la reacción? Zaqueo le recibió gozoso en su casa. En el texto no nos dice qué pasó. Nosotros imaginamos que como Zaqueo era un hombre muy rico, invitó a otros publicanos, a sus amigos, hicieron una cena, comieron, tomaron. No sabemos si Jesús predicó, nunca lo vamos a saber, o quizás en el cielo, no sé. Pero si para el autor no fue importante, creo que para nosotros tampoco es importante. Pero algo pasó esa noche en la casa de Zaqueo, algo vio Zaqueo o escuchó de Jesús que se paró, porque dice puesto en pie, o sea, se paró, como diciendo, bueno, paren, quiero hablar, quiero decir unas palabras. Suspendió la fiesta y dijo, he decidido donar, regalar el 50% de mi riqueza a los pobres. Y yo me imagino que de ahí salió un estrondoso aplauso y la gente quizás hacía chiste y se burlaba y la gente decía, ay, dame un poco a mí también, y molestando. Pero eso le salió del corazón. Un 50% de mis bienes voy a dar a los pobres. Pero no se quedó ahí y dijo, voy a devolver cuadruplicado o 4 veces más a lo que he defraudado en la función pública. Y Jesús dice, este hombre también es hijo de Abraham. Este hombre también es hijo de Abraham, como sellando la conversión de Zaqueo. Y acá tenemos el otro contraste con el hombre que habíamos estudiado el viernes pasado. Cuando Jesús le pidió que renunciara a su riqueza, él se fue triste. Y en esta historia no nos dice el texto que Jesús le pidió a Zaqueo que renuncie a su riqueza, sino que él voluntariamente renunció a la mitad de sus bienes y la otra mitad lo iba a destinar para pagar lo que había defraudado, y seguramente que era mucho. Además, si había defraudado 100, tenía que devolver cuadruplicado, o sea, 400. Y acá viene a mi mente lo que Jesús le dijo a los discípulos, cuando él dijo, cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. Eso está en Lucas 18, 23 al 27. Dice, cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Y Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Y en el siguiente capítulo, o sea, en este, es donde se ve el milagro, la conversión de un rico. En Lucas 18 tenemos la historia de un hombre rico.
pero a diferencia de Zaqueo, era un hombre piadoso, que trataba de cumplir con toda la ley, pero aún así no fue salvo, porque amaba más las riquezas que a Dios. Allí Jesús dijo que es difícil que un rico entre en el reino de Dios, pero no dijo imposible, sino dijo todo para Dios es posible. Así que tenemos que tener presente que para Dios, hermano, no hay nada imposible. En el pasado podemos ver, por ejemplo, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, un hombre inmensamente soberbio, pero al final se humilló delante de Dios. Ciro, el rey de Persia, al que Dios llama mi siervo. Naamán, general sirio, soberbio e incrédulo, fue salvo. El rey de Nínive y todo el pueblo de Nínive se arrepintieron ante la predicación y de mala gana de Jonás. El Señor dice una y otra vez, para Dios no hay nada imposible. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay ser humano tan pecador que si se arrepiente, Dios puede perdonarlo. Entonces, esa es la primera lección. No hay nada imposible para Dios. La gracia de Dios es inagotable, es infinita. Pero sí, hay que renunciar. El ser humano tiene que renunciar y poner a Dios y al prójimo en primer lugar. La segunda enseñanza de esta historia es que la conversión debe ir acompañada de buenas obras. Y vamos a ver algunos evangelistas y algunos predicadores que están en la Biblia, cómo se expresan. Por ejemplo, empezamos con Juan el Bautista, cuando él predicaba en Lucas, capítulo 3, versículo 7 al 14, dice el texto. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se seca y se echa en el se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él respondió, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Acá tenemos la predicación de Juan el Bautista. Él llamaba a la gente que se arrepienta, que se convierta. Pero les decía, tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No es solamente decir, bueno, yo me arrepiento, llorar y hacer una oración. No, la conversión tiene que ir acompañada de obras que se vean que la persona realmente se convirtió. Y es lo que sucede en esta historia de Zaqueo. Nosotros vemos que se convirtió. ¿Por qué? Por las obras. Y Jesús lo reafirma. Después que Zaqueo dice, voy a dar la mitad de mi bien a los pobres y voy a devolver lo que he defraudado, entonces Jesús dice, este hombre se ha convertido, nació de nuevo, este sí es un hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque las obras están demostrando la fe. Porque este hombre ahora que tanto amaba la riqueza, ahora se está desprendiendo de la riqueza, está soltando la riqueza, está renunciando a su riqueza. Cuando Jesús predicaba en muchas oportunidades, solo voy a leer uno o dos ejemplos. Por ejemplo, en Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
No es la religiosidad la que salva. No es profesar una religión, no es profesar una fe, no es ir a la iglesia, no es bautizarse, no es predicar, no es hacer milagros y sacar fuera demonios. No, dice el Señor. Las obras que demuestran la conversión es hacer las obras de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Amar a Dios y al prójimo. Nos ilustra más todavía el siguiente ejemplo, Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este pasaje, hermano, nos ilustra cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento. Si nos arrepentimos, tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y cómo se demuestra el amor al prójimo? Sencillo. Jesús lo ilustró con la parábola del buen samaritano. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La salvación es por fe, es por gracia, pero desde el momento que nos convertimos, así como Zaqueo, a partir de ese momento tenemos que empezar a hacer obras hacia el prójimo, buenas obras. No necesitamos un curso de discipulado. En el momento que se convierte, ya sabemos cuáles son las buenas obras que tenemos que hacer. Santiago, en su carta, dice en el capítulo 2, versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las buenas obras no tienen que ver con la religiosidad externa, sino con el amor a
Dios y ese amor solo se materializa en el amor al prójimo, pero no como un sentimiento, no como lástima o compasión, sino como el buen samaritano que Jesús lo ejemplificó cuando le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Conclusión, la gracia de Dios es infinita. Para Dios no hay nada imposible. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar si hay arrepentimiento. En segundo lugar, el arrepentimiento va acompañado de obras dignas de arrepentimientos, de cumplir el primer y gran mandamiento, amar a Dios y al prójimo. ¿Y cómo se materializa eso? Con obras, con obras. Esas obras nacen del corazón, nacen por el accionar del Espíritu Santo, no para ganar la salvación, sino como resultado de la salvación. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos las gracias porque para ti no hay nada imposible. El pecador más vil, si se arrepiente, tiene tu perdón, tiene tu salvación. Ayúdanos, Señor, a hacer obras dignas de arrepentimiento. Señor, ayúdanos cada día a poner en práctica el primer mandamiento de amarte a ti y amar al prójimo como a nosotros mismos. Señor, guíanos con el Espíritu Santo para que podamos de todo corazón estar permanentemente renunciando a las cosas que nos atan a este mundo y entregándonos en vida, alma y corazón a ti y a nuestro prójimo. Señor, te ruego una bendición especial por la iglesia en Lempira, que tú bendigas a cada uno de los hermanos y de las hermanas que están allí presentes y también que por alguna razón están ausentes, Señor, que tú estés con cada uno de ellos, que tú los cuides, los guardes, los bendigas, los prosperes en todas las cosas y que esa iglesia, Señor, pueda ser la luz y la sal para esa colonia, para ese barrio. Pero no solamente para ahí, sabemos que ellos tienen el potencial para ir más lejos de la colonia donde están e ir más lejos de Tela, llevando el amor, llevando el evangelio, llevando la fe, llevando la gracia, más allá de su frontera. Bendícelos, Señor, prospéralos en todo, cuídalos y guárdalos en el nombre del Señor Jesús. Amén.